Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal están? Gusto de oírlos, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, gusto de saludarlos. Buenas tardes, Lick. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, gusto de saludarla. Igualmente. Gracias. Ahorita empezamos, solo estoy viendo a todos porque todos están. Bien. Habemos 63 personas. Ahora ya se reanudaron las clases normalmente, ya no vamos a tener ningún contratiempo, aunque sea semana de recuperación, pero el horario va a ser de 19:40. Entonces sí, creo que vamos a tener usted, perdón, en la segunda hora. Nos toca, bueno, ya hemos visto los planos, ¿verdad? Nosotros en realidad no hemos perdido clases, ¿sí? Lo que hemos hecho ejercicios y hemos repetido todo lo que significa el método científico. Vamos por los planos, que nos toca ahora la metodología, creo que es, no sé si es la diapositiva número 12, pero nos toca metodología, ¿verdad? Los otros, lo de los planos, ya lo recapitulizamos, ya vimos qué significa, ya hicimos ejercicios, ya estuvimos platicando de eso. Entonces ahorita nos toca ver la metodología. Pero antes de ver la metodología, pregunto, ¿alguien tiene dudas con respecto a esto para poder ver cómo lo podemos resolver o qué duda tiene? Lo que necesito saber es si alguien tiene duda con todo lo que hemos visto hasta ahora o empezamos con la otra clase que sería la metodología. Sí, en cuanto a metodología, lo que tenemos que ver es la forma en que todo tiene que llevar todos los requisitos completos. Por ejemplo, el que vimos como segundo plano fue el epistemológico, que esto también, bueno, no sé si lo van a ver en derecho penal, pero los planos sí nos sirven para derecho penal o derecho comparado. Sí, el plano metodológico, el plano epistemológico y el primer plano, que es el plano ontológico. Sí, y también en lógica, también tenemos que ver lógica jurídica en este curso, y la lógica jurídica ahí nos da los sistemas que utiliza la lógica jurídica para llegar a ver lo que se va a servir y explicar cuando hay pruebas y depende de los delitos. Depende de los delitos que ustedes puedan tener, ¿verdad? Que a quién puedan proteger ustedes y puedan defender en un caso. Bueno, vimos los últimos, la diapositiva 12, sí, no, es la que tenemos que ver la metodología aplicada en la investigación. La diapositiva número 11 es el plano metodológico. Sí, en el plano metodológico es la metodología positivista que utiliza el modelo hipotético. Sí, acuérdense que esta ya es una deducción. En la investigación que conlleva los pasos, aquí vemos una elaboración de teoría, las que ustedes van a utilizar, las proposiciones y conceptos también a utilizar, y a lo que se refiere la diferente demanda o hechos o pruebas que ustedes tengan, la selección de hipótesis, ¿sí?
si es verdadera, si es falsa, o cómo ustedes pueden definir o elaborar la teoría. Una definición operacional de las variables, pero esto es cuando ya nosotros tenemos, por ejemplo, números o tenemos fechas o tenemos balística, depende de qué caso tengan ustedes. Esto es muy diferente porque habla de operación de variables. Y cuando habla de operación de variables ya vemos aquí lo que es estadística. ¿Qué nos basamos en números o en casos o en pruebas? Diferentes cosas. Diseño de relaciones entre variables, que es lo operacional, la recolección de datos, la comprobación de hipótesis, una generalización y una inferencia. Y en cuanto al materialismo histórico, metodológicamente parte de una realidad social de lo que sucede, qué es lo que ustedes están investigando, qué casos están llevando a cabo, realidad social. Seguidamente utiliza los diferentes procesos, uno de concreción y uno de abstracción. También el análisis, la síntesis, inducción y deducción. Y por último hablamos de un constructivismo para formar ya lo que a ustedes les va a servir. Una elaboración de las teorías, las hipótesis, las pruebas que tienen, qué datos tienen, qué sucedió, cómo sucedió, quiénes están involucrados, quiénes no. Constructivismo. Sí, el objetivo es construir un conocimiento de la realidad altamente consensuado y fundamental. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, es nuestro último plano y ahorita voy a terminar de admitir a las personas, a los compañeros. Vamos, ya todos están en esa diapositiva, la 2, que es metodología. ¿No? Sí. Sí, licenciado. Muy bien. Ahora, alguien que me lea lo que tienen ustedes allí. Las metodologías aplicadas en la investigación. Muy bien. ¿Qué más? Metodología cuantitativa, licenciado. No sé si esa es. Muy bien. Muy bien. Se parte de la formulación de una o varias hipótesis sobre un tema, asunto o problema, enriquecido con la contrastación de teorías. Se aplica un procedimiento deductivo para demostrar las variables planteadas en las hipótesis. Se utiliza para la ubicación de los documentos, su lectura, se emplean operaciones sensoriales. En la lectura se realizan razonamientos analíticos, sintéticos, inferencias deductivas e inductivas. Muy bien, esa es la metodología cuantitativa. Muy bien, gracias. ¿Con quién me está haciendo el favor de explicar? Fernando, licenciado. Fernando, muy bien, Fernando. Por lo tanto, lo que dijo Fernando ahorita, acuérdense que hablamos de paradigmas, hablamos de metodologías. Y hablamos de los paradigmas con respecto a la comparación y aplicación en la metodología. Cuando hablamos de los planos con respecto a los paradigmas, cuando hablamos de estos planos, ya están aplicados, que es el materialismo dialéctico histórico, que es el constructivismo, ¿de acuerdo? Y ese. En cuanto a esto, cuando ya entramos a una metodología de la investigación, si nosotros ya ponemos nosotros a analizar lo que hemos estudiado, lo que significan los conceptos, o sea, sus definiciones de cada uno. Y en esta parte cuantitativa, como es cuantitativa, son números, ¿sí? Son estadísticas, son datos, lo que nos tiene que servir. Y en esta parte es muy importante, ¿por qué? Porque ya empezamos a tratar un tema en especial. Dice sobre un tema, una hipótesis sobre un tema. Y ese tema que ustedes ya lo están planteando, lo van a decir también en los casos que ustedes van a estudiar en la carrera. Por ejemplo, en penal, que es donde más se utiliza este tipo de cosas, en derecho penal y en derecho, o sea, el derecho procesal penal, ¿sí? Entonces espero que a un catedrático que les toque, que les pueda explicar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque les va a servir a ustedes en la realidad lo que van a hacer, cómo van a litigar y qué es lo que van a ustedes utilizar para poder defender a una persona.
Y este tipo de cosas son las que yo quiero, por favor, que me comprendan y las puedan utilizar ya en su carrera. Por ejemplo, cuando nosotros, cuando cualquier persona estudia una maestría en Derecho Penal, siempre tiene que recordar lo que ha estudiado anteriormente. ¿Por qué? Porque esto le va a demostrar una fuente de conocimiento. Se van a sentir con ese conocimiento para poder responder y para poder decir y plantear lo que ustedes tienen que investigar sobre un caso. Por lo tanto, esto sí es muy importante, ¿de acuerdo? La metodología cuantitativa, ¿sí? ¿Y por qué? Porque, como dijo su compañero y lo estuvo describiendo, se utiliza para la ubicación de documentos, su lectura, se emplean operaciones sensoriales. Acuérdense que seguimos hablando del sistema sensorial. Seguimos hablando de un sistema sensorial. Se realizan razonamientos analíticos, sintéticos, inferencias deductivas e inductivas. Es todo lo que hemos estudiado, todo lo que les he repetido a cada rato para que ustedes también lo tomen en cuenta y vean que esto sí es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque aquí ustedes ya lo toman en cuenta y van a saber qué es lo que yo les trato de decir con respecto a este tipo de cosas. Hablamos de una metodología cualitativa y cuando hablamos de una metodología cualitativa hablamos de calidad de documentos, de investigación, de lo que ustedes lo van a plantear, qué es lo que ustedes van a desarrollar, qué conocimiento que ustedes han adquirido lo van a utilizar. Por lo tanto, la metodología cualitativa es una aplicación de un conjunto de procedimientos metodológicos. Estamos hablando de procedimientos metodológicos. ¿Cómo lo van a realizar? ¿Qué proceso van a ustedes utilizar? En una investigación cualitativa, que son datos de calidad, no son numéricos. ¿Sí? ¿Se parte de qué? Se parte de una fuente de la realidad social, de lo que ustedes están viviendo. Se observa el contexto en el que se desarrolla la situación que están planteando, que están estudiando, que están investigando. Y aquí, ¿y por medio de qué lo van a hacer? Por medio de procedimientos sensoriales también. En la cuantitativa son operaciones sensoriales y en la cualitativa son procedimientos sensoriales. Son palabras claves que ustedes tienen que saber y poder definir. Por lo tanto, y dice, se emplean razonamientos inductivos a partir de la observación y el análisis o diversos aspectos. Se selecciona una muestra intencional, cualquier muestra que ustedes deseen, no aleatoria, donde ustedes la puedan encontrar. Cuando hablamos de no aleatoria es porque no hay un orden. Podemos utilizar cualquier tipo de pruebas para poder desarrollarlo, para obtener las interpretaciones de cualquier participante, ¿sí? De los participantes. La interpretación que ustedes le van a dar a cada procedimiento utilizado. Metodología cualitativa. Después de esto vamos a hacer un ejercicio. Y hablamos también, como es metodología en la investigación, tenemos que hablar de una metodología dialéctica. ¿Por qué dialéctica? Porque corresponde a leyes y la forma de poder expresarse. Se parte de la realidad social. Acuérdense que toda metodología con respecto al método científico es realidad social, abarca el conjunto del universo, pero realidad social que significa hombres y mujeres, ¿sí? La humanidad en sí. Niños, hombres, niños, mujeres, ancianos, todo tipo de edad y sexo. Por lo tanto, aquí en la metodología abarca todo el universo. Y la metodología dialéctica se parte también de una realidad social. ¿Sí? Se concibe como algo objetivo. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben a qué punto van a llegar, qué conocimiento tienen, cuál es su objetivo principal, cómo lo van a desarrollar, cómo lo van a interpretar. Separada de la conciencia de la persona. ¿Por qué separada de la conciencia de la persona la dialéctica? Porque las leyes son objetivas. Dicen, hablan claro, perdón, describen claro lo que la persona es y que se quiere defender. O sea,
qué artículo nos lleva a un análisis, a qué fundamento podemos llegar con eso. ¿Sí? Por eso se dice que es separada de la conciencia de la persona. Necesita conocer un modelo teórico para poder seguir, porque es dialéctica, ¿sí? Para el análisis social, el manejo de categorías que corresponden a una formación social. Aquí seguimos hablando de una base, una superestructura social. Como yo les dije anteriormente, la dialéctica es la aplicación de leyes, la aplicación de lo que ustedes cómo van a interpretar algo. En este caso, si seguimos hablando de casos penales, cómo van a interpretar sus pruebas, cómo van a desarrollar ese tipo de pruebas, hasta dónde pueden llegar, si son aceptados o no, todo ese tipo de cosas. Entonces, por lo tanto, hablamos de que se aplican las leyes de dialéctica para ese desarrollo y un cambio social. La unidad y la lucha de contrarios, la ley de cambios cuantitativos a cualitativos, la ley de la negación y también se aplica el procedimiento sensorial. Todo un procedimiento sensorial, por lo tanto, la metodología sí es muy importante. Metodología cuantitativa, cualitativa y dialéctica son muy importantes para cualquier tipo de procedimientos. ¿Ya? De procedimientos. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro nosotros a qué punto tenemos que llegar. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos ahora. Si yo les pido a ustedes, jóvenes, yo necesito tener un caso donde me pueda llevar a emplear todo lo que significa la metodología aplicada a una investigación. Si yo, con lo que ustedes oyeron ahorita, con lo que ustedes tienen, con lo que ustedes han observado y la explicación que yo les he dado, ¿cuál creen ustedes o qué caso podemos nosotros desarrollar con respecto a estas tres metodologías? ¿Qué caso? Cualquier caso, o cualquier realidad social, cualquier fenómeno social. ¿Cómo lo podemos implementar? Acuérdense que el martes hablamos de casos reales, verídicos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Juan. Tal vez aplicado, por ejemplo, a un caso que está ahorita latente, el caso Sicavisa. Ah, perfecto. Muy bien. Es realidad social. Perfecto, diga. ¿Cómo lo interpretaría usted en cuanto a la metodología? Puede ser cualitativa, cuantitativa o dialéctica ese caso. Por ejemplo, la cuantitativa podría ser como que hay varias hipótesis en relación a realmente qué pasó con Cristina Sicavisa. Perfecto, muy bien. Si hablamos de cuantitativa, la metodología cuantitativa, acuérdense que cuantitativa son datos estadísticos, numéricos, pruebas, hechos que han sucedido, pero con la ciencia científica, ¿de acuerdo? Son pruebas científicas, ciencia científica, lo que el INACIF y cualquier otra persona o técnico encargado en ese tipo de rama le puede demostrar a ustedes o a cualquier persona lo. Por lo tanto, es cuantitativa, son hechos, son números, son estadísticas y también pueden utilizar datos de otros casos para poder explicar esto. Entonces, sí puede ser una forma cuantitativa. ¿Por qué? Por lo mismo que ustedes están leyendo en su diapositiva, por lo que ha pasado, por las pruebas que se ha tenido, ¿sí? En todo este caso. Wow. Ahora, y si lo desarrollamos como una prueba cualitativa, acuérdense que aquí no hay números, sino que son procedimientos, ¿de acuerdo? Cuantitativas son operaciones y cualitativas son procedimientos. Es algo que les tenía que haber preguntado para ver si me habían puesto atención, pero con respecto al caso que dijo el compañero, ahora, cualitativamente, metodología cualitativa,
¿Cómo lo vamos a interpretar en este caso? Acuérdense que ahí dice también análisis. ¿Qué más dice de la cualitativa? Cualitativa, dice análisis, ¿qué más? Procedimientos sensoriales, otra cosa. Por ejemplo, los testimonios de las personas, de los testigos, puede ser un... Perfecto. Sí, siga. Sí, de los testimonios, porque no es algo que se pueda cuantificar, pues es algo que una persona nos está diciendo, siguiendo cierto orden, se podría decir. Perfecto. Por eso se llama cualitativa. ¿Por qué? Porque son procedimientos sensoriales y son razonamientos inductivos. Es una inducción. Inducción hay que interpretar de diferentes formas. Acuérdense que cuando hablamos de inducción, estamos diciendo de que algo va a pasar. ¿Sí? Y también podemos decir que algo ya pasó, porque estamos induciendo y diciendo que lo que ya sucedió sí puede ser comprobado. ¿Ya? Entonces, por eso se llama razonamiento inductivo, no solo inducción. Aquí ya estamos hablando de un razonamiento inductivo, como el compañero está diciendo, un testimonio. Un testimonio puede ser real o no real, depende de lo que está testificando el testigo. ¿Sí? Puede ser verdad o no. Puede decir una cosa para ayudar a la persona que están demandando, si él lo conoce o no lo conoce. Son muchas cosas, que por eso se llama cualitativa, porque es la calidad de lo que está diciendo la persona. Y como aquí ustedes ven, la metodología cualitativa son procedimientos metodológicos, ¿sí? Procedimientos sensoriales porque están hablando, están percibiendo, están abstrayendo todo lo que se está diciendo. Y razonamientos inductivos porque tienen que comprobar lo que la persona está diciendo. ¿Sí? ¿A partir de qué? De una observación y un análisis. Porque aquí sí tiene que haber una observación, porque ustedes se lo están diciendo directamente, ustedes lo están observando. Y el análisis de diversos aspectos de lo que está diciendo y de lo que se trata el caso. Por eso se dice diversos aspectos. ¿Ya? Diversos aspectos. Ahora aquí, cuando hablamos que en una metodología cualitativa se selecciona una muestra intencional no aleatoria. ¿Por qué? Porque hay personas que se pueden tomar como testigos y va a ser cualquier testigo, pero cualquier testigo que vio los hechos. ¿De acuerdo? Por eso se llama una muestra intencional no aleatoria. Eso también quiero que les quede muy claro. Porque cuando decimos una muestra intencional no aleatoria, nos vamos directamente a una metodología cuantitativa porque son datos estadísticos, pero también pueden ser datos de una metodología cualitativa, ¿ya? Porque es una muestra que se está teniendo y es una muestra en un caso, y en este caso son testigos, ¿ya? Son testigos. Y aquí, como les repetí anteriormente, para obtener las interpretaciones de los participantes. ¿Ven cómo se relaciona la metodología en una investigación con cualquier tipo de fenómeno social o cualquier caso que se da en la vida real? Entonces, esto es lo que yo quiero también que ustedes me comprendan porque les va a servir. Les va a servir. No solo metodología, no solo el hecho de números, sino que son procedimientos que ustedes van a utilizar en su vida como abogados. Los que ya son abogados y los que han litigado ven estos casos cuando se especializan en derecho penal. Todo este tipo de casos. Y tal vez muchos de ellos ni saben ni se acuerdan qué procedimientos van a utilizar o qué procedimientos han utilizado o han estudiado en su vida antes de ser abogado. Y una metodología dialéctica, ¿por qué? Hago la pregunta, ¿por qué una metodología dialéctica ahora? Ya sea, porque en los casos hay que llevar 2 o 3 metodologías. Cuantitativa porque son datos, depende de qué caso sea. Cualitativa para ver los procedimientos que se han utilizado, que son objetivos. Y dialéctica porque tienen el conocimiento de leyes. Tienen el conocimiento de leyes para poder explicar y desarrollar un fenómeno social, un caso social o un cambio social.
Y en este caso, cuando hablamos de metodología dialéctica, como es historia, acuérdense que es el paradigma dialéctico e histórico, tenemos que ver la historia de un caso que ha sucedido o de otros casos anteriores para poder tener una relación y un análisis de lo que sucedió en otros casos y compararlos con esto. Por eso se dice metodología dialéctica, la unidad y lucha de contrarios. Esto lo vamos a ver. La ley de cambios cuantitativos a cualitativos. La calidad de pruebas que tienen cuantitativamente, ¿ya? Por eso se dice cuantitativos a cualitativos, porque es la calidad de pruebas que ustedes tienen numéricamente o estadísticamente, depende del caso que tengan por aquí. Depende de qué caso ustedes van a obtener, ¿sí? De cuantitativos a cualitativos y la ley de la negación, ¿por qué ustedes van a hacer algo contrario o van a decir que esas pruebas no sirven, ¿sí? Y todo, ¿a qué se aplica? A procedimientos sensoriales. A procedimientos sensoriales. Una son procedimientos operativos y la otra son procedimientos sensoriales. Es algo muy importante, ¿verdad? Y hay una muy importante cuando hablamos de metodología cuantitativa. Ahora, pregunta. ¿La metodología cuantitativa es inductiva o deductiva? ¿Deductiva? Muy bien, deductiva. ¿Por qué? Porque está deduciendo o está explicando qué es lo sucedido numéricamente. Por eso se dice que es una fuente de enriquecimiento de todos estos datos que ustedes van a utilizar, de todas las hipótesis, ya sea verdadera o falsa. ¿Cómo lo van a comprobar? ¿Qué es lo que van a decir? ¿Qué van a utilizar? Por eso es un procedimiento deductivo, que sirve para demostrar. Por eso es deducción. Ya están deduciendo, ya están diciendo qué es lo que pasó y cómo lo van a demostrar. Y la metodología cualitativa sí es inductiva, ¿verdad? Pues ustedes tienen que probar eso, pero van a hacer como que si fuera un supuesto, van a inducir que va a pasar esto, que pasó esto, y ustedes lo tienen que comprobar. Por eso es muy importante cuando hablamos de hechos generales a particulares y de hechos particulares a un general. Muy importante. Y ya les digo, la metodología dialéctica son las leyes que ustedes van a utilizar. ¿Cómo lo van a comprobar? ¿Qué fundamentos van a utilizar? ¿Qué artículos van a utilizar? Si un derecho penal le va a llevar a un derecho civil o un derecho civil a un derecho penal, depende. Y eso lo van a estudiar ustedes más adelante. No ahorita, porque ahorita estamos solo investigando y tenemos un conocimiento de toda la teoría que ustedes van a utilizar más adelante como abogados. Estoy hablando como abogados lo que ustedes van a obtener y van a investigar. ¿Alguna pregunta con respecto a estas tres metodologías? A estas tres metodologías. ¿No? Me gusta que me hagan preguntas. Si no, podemos seguir. Podemos seguir con el objetivo también y podemos seguir explicar también los métodos. ¿Qué métodos van a tener? Licenciado, Diga. la cualitativa es la que relaciona los procesos que hace cada persona o investigación. ¿Es la que relaciona? Sí, pero operativamente, o sea, usted tiene que comprobar con datos, con números. Bueno, con números. Por eso se llama deductivo. Yo demuestro mi investigación a otra persona que ha investigado lo mismo para comparar que esté igual o que tengamos las hipótesis comparando, pero por medio de hipótesis, ¿de acuerdo? Ya. Porque deducción. Usted va a decir eso y usted lo va a comprobar numérica, por eso se llama procedimientos operacionales. ¿De acuerdo? Gracias. Y otros son procedimientos. Muy bien. Muy bien. ¿Otra pregunta, jóvenes? Licenciado, buenas noches. Diga, Catherine. Sí, buenas noches. ¿Por qué en la metodología dialéctica también se aplican los procedimientos sensoriales? Ahí me perdí un poco.
Bueno, ¿por qué vamos a utilizar procedimientos sensoriales también en las dos metodologías, verdad? Porque son las dos metodologías que tenemos que utilizar. Acuérdense que lo sensorial tenemos que tener abstracción, tenemos que tener percepción, tenemos que tener observación de todo lo que estamos comprobando o vamos a comprobar o vamos a analizar. Sí. Y en el primer caso relacionada a hipótesis. Y en el segundo caso ya es una inducción. Vamos a inducir a las personas o a comprobar lo de las hipótesis, pero con conocimientos concretos. Por eso son procedimientos sensoriales, ¿ya? Procedimientos sensoriales. ¿Qué es? ¿Cuáles va a utilizar usted como un procedimiento sensorial con una calidad de testigo que usted va a presentar? Si es un testigo, si por ejemplo, si lo ponemos en esta forma, ojalá que no se molesten, si usted lleva a su novio a su casa, ¿de acuerdo? Si usted lleva a su novio a su casa y estamos hablando de una metodología, perfecto. ¿Hay procedimiento sensorial cuando usted se lo presenta a sus papás? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Sí, claro que sí hay. ¿Por qué? Porque lo están viendo. Están abstrayendo qué es lo que está diciendo, con qué palabras él se va a presentar, cómo se va a comportar. Ellos van a abstraer si en verdad es una pareja de acuerdo para usted o no. Aunque ellos no quieran y para usted sí, para usted sí. Entonces, hay una percepción de eso, hay una abstracción de eso, por lo tanto. ¿De acuerdo? Entonces van a utilizar un procedimiento sensorial. Porque no estamos hablando de números, sino que estamos hablando de calidad de persona. ¿Y usted cómo va a comprobar esto? Porque va a estar su hermano a la par y le van a decir, sí, papá, mamá, él es una buena persona para mi hermana. ¿Ya? Ay, licenciado, no me diga eso, que me Lo siento, procedimiento sensorial. Entonces sí, hay ciertas cosas. Perdón. Gracias, licenciado, por el ejemplo, porque ahora sí. Va para servirle. Perfecto, muy bien, me alegro. Licenciado, una pregunta. Diga, Andrés. En la metodología, Hable. ¿me dar un ejemplo en la vida cotidiana de la metodología dialéctica? Disculpe. Perfecto, muy bien, con mucho gusto. Cuando hablamos de una metodología dialéctica y, por ejemplo, hablamos de un caso muy importante de lo que nos sucede a todos. Si usted se estaciona en la calle o avenida o en cualquier lugar y hay una cinta o hay una franja roja en el piso o en la acera, usted sabe respecto a la ley de tránsito que no se puede estacionar allí, pero inclusive usted lo hace. ¿Pero por qué? La metodología dialéctica es con respecto a leyes, se basa en las leyes, en manejo de las leyes, de las categorías que corresponden a la formación social, a una base y una superestructura, porque usted tiene ya una base, la base de la sociedad, lo que transforma la sociedad, y la superestructura, que son las relaciones no sociales, que son las relaciones que usted solo, la superestructura social son las relaciones no económicas, ¿de acuerdo? Economía. Por lo tanto, la ética se basa en leyes, en la formación y una base de la sociedad. Usted tiene que saber que no se puede estacionar ahí, porque hay una línea roja y en las leyes de tránsito dice que uno no se puede estacionar en una línea roja, por lo tanto usted lo hace. Pasa uno de tránsito y le pone una multa. ¿Ya? ¿Usted qué hace cuando le ponen la multa? Sí. ¿Qué manda? ¿Qué hace? ¿Qué hace cuando le ponen una multa a los policías de tránsito? Alega. Preguntarles por qué. No, que solo fue un ratito. Sí, aparte de. Renegar. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Entonces, sí, y después la tiene que pagar, si no, no la quitan el cepo. No hay para dónde. Entonces se parte de una realidad social que la persona conoce, que se concibe como algo objetivo, porque esto ya es algo objetivo, no es subjetivo que va a pasar o que me puede pasar. Esto ya es objetivo porque le pusieron la multa y le pusieron un cepo y usted lo tiene que ir a pagar para solventar su situación jurídica. Y hablamos de jurídico, ¿verdad? Hablamos de situación jurídica.
de solventar este tipo de cosas, aunque tal vez es otra forma de decir los procedimientos con la municipalidad. Pero usted tiene que pagar la multa y se la tiene que quitar. Y acuérdese que metodología dialéctica es con respecto a leyes. Si hablamos de derecho penal, si usted con su vehículo, lamentablemente, una persona se cruza, usted está en el semáforo de verde y ella se pasa el semáforo en rojo y choca. Si utilizamos la metodología dialéctica aquí, ¿qué va a hacer usted? ¿O qué va a hacer su abogado? Perdón, ¿me podía repetir? Es que hubo una interferencia en internet, licenciado. Disculpe. Claro. No se preocupen. Si ustedes van en la vía correcta en una carretera y tienen un semáforo y el semáforo les da bien en verde, viene otra persona y se pasa el semáforo en rojo y choca. O choca usted o choca él. Pero chocan los dos. Si utilizamos la metodología dialéctica aquí, ¿qué va a hacer su abogado? ¿O qué van a hacer ustedes respecto a eso? Depende si están conscientes o no, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Pues, metodología dialéctica. depende. No quiero cuantitativa ni cualitativa. Sí, de primero ver las leyes de tránsito, ¿verdad? Porque claramente las señales de tráfico dicen que cuando es rojo uno tiene que parar, entonces ahí es una infracción. Y el que tiene la culpa es el que se pasó el semáforo rojo. Perfecto. Entonces aquí que nos basamos en leyes, metodología dialéctica. La forma bueno, de cómo ver lo objetivo. ¿Sí? Ahora viene otra cosa. Si hay un abogado que dice, no, pues que mire que él se pasó en verde y usted en rojo, usted es el culpable y no mi cliente, ¿verdad? Defendiendo al otro. ¿Qué piden ustedes? Las cámaras, si hay cámaras, tienen que pedir las cámaras, si tienen un testigo que diga, no, si él sí se pasó en rojo, ¿verdad? Y usted no. Ahí llega las personas estas que tienen a uno en un choque o cualquier circunstancia, ¿cómo se llaman? Seguros. Llega la persona del seguro y lo que él quiere es componer las cosas y decir, así, mire, dígale que usted tuvo la culpa y arreglemos esto, aunque usted no lo haya tenido. Y muchas veces las personas dicen que sí para sobrellevar esta situación e irse rápido, pero no es lo correcto, ¿ya? Y también las aseguradoras tienen cosas que no están de acuerdo con las leyes. ¿Sí? Una pregunta, Sí. también tendrían que hacer una investigación más a fondo para ver si los dos tienen licencia. Sí, por eso esos son los datos que son las pruebas que tiene que tener el abogado para poder defender, ¿verdad? Entonces aquí ya viene la Policía Nacional Civil, pide los documentos de las dos personas que estén en regla. Porque si alguien no tiene licencia, ya sea el que tuvo o no tuvo la culpa, no es un punto a su favor, ¿verdad? Sino que es al contrario. Porque está manejando sin licencia y peor si está vencida. Entonces, por eso les digo, la metodología se basa en leyes. Y las leyes son las que hacen que la persona o las personas, todo sea un procedimiento objetivo. Porque van a hacerlo, se supone que van a hacer lo correcto. Y están haciendo. Licenciado. Sí, Jennifer. Licenciado, pero bueno, en el caso de que la persona no tenga su licencia vencida, pero haya sido el otro responsable, las autoridades deben de tomar las medidas correspondientes ante la persona que no tiene licencia, aunque no haya sido el responsable del accidente. O sea, tomar a favor que él fue prácticamente el victimario de la persona que incumplió el semáforo, lo que haya pasado, pero también tomar las represalias ante su licencia vencida. Sí, por eso es que son las leyes, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué viene ahorita? Es el diálogo entre las personas o entre las aseguradoras, y si no tienen seguro, pues entre las personas para poder arreglar esto. Entonces dicen, mire, como yo tengo la licencia vencida, entonces arreglémoslo, pero tampoco le va a decir. Y esas son las cositas que son procedimientos objetivos. Porque es objetivo. Licenciado.
Sí, sí, Dalina Gracias. me habló primero. Brian. Sí, gracias, Sí. licenciado. Perdone, partiendo siempre de la metodología dialéctica con el ejemplo que estamos utilizando, al momento de que piden las pruebas, si hay cámaras, lo que usted mencionaba en ese momento, pasa entonces de lo cuantitativo a lo cualitativo. Muy bien. Ahí pasa de cuantitativo a cualitativo. ¿Y qué metodología es esa? Dalina. Perdón, es la metodología dialéctica. No. Es la metodología cualitativa. Ah, ya. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque aquí se está basando en calidad de pruebas. ¿Ya? Por lo tanto, ya no utilizamos una prueba cuantitativa, sino una calidad de las pruebas que usted tiene. Por eso se dice que en una metodología cualitativa pasa de cuantitativo a cualitativo. ¿Ya? Ahora, para defender podemos tener diferentes procedimientos, estadísticas de lo que ha pasado en ese semáforo o en esa carretera, ¿verdad? ¿Cuántos accidentes han habido? ¿Qué es porque no se ve el semáforo? Mire, hay infinidad de cosas de las que los abogados o ustedes como abogados van a poder utilizar para defender. Pero me refiero al punto donde dice la ley de cambios cuantitativo a lo cualitativo. Entonces también sería dialéctica, metodología dialéctica en este ejemplo que estamos trabajando. Sí, porque aquí también, acuérdense que, sí, ahí estamos bien. Lo que pasa es que cuando usted está utilizando metodologías, ya sea cualitativas y dialéctica, porque va a utilizar leyes, ya sea cualitativa y dialéctica, porque va a utilizar leyes. Ya. Por lo tanto, la dialéctica sí está en las dos metodologías. Ok. Dialéctica y cualitativa. Ahí sí estamos bien. Ok, gracias. No, de nada, Dalina. Brian, ¿me iba a preguntar algo? ¿O Catalino era? Sí, buenas tardes. Brian. Solo con una consulta. Como estamos viendo ahorita la metodología dialéctica, donde usted relaciona lo que son las leyes o se relacionan las leyes con el ejemplo que estábamos viendo de las leyes de tránsito. Acá Perfecto, estamos relacionando la metodología cualitativa porque va a llevar un procedimiento también si en dado caso el culpable no acepta que él haya sido culpable y se tengan que ver cámaras y hay que llevar un procedimiento, entonces se relaciona la metodología cualitativa, ¿correcto? Sí. Pero acuérdese que aquí está más fácil. En cuanto a si él se parqueó, o sea, si él está parqueado en una zona roja donde no se puede parquear, porque como está el cepo, aquí no hay para dónde. Se queda ahí. Pero en cuanto al accidente, sí es diferente, ¿verdad? Sí, con respecto al accidente. Perfecto, sí, claro. Ahí tienen que haber pruebas. Pruebas también se puede hablar de un plano, pero un paradigma constructivo, ¿verdad? Porque usted tiene que construir todo ese conocimiento que usted ha obtenido y ha transformado para qué fundamentos va a utilizar o qué leyes va a utilizar para poder defender. Entonces los paradigmas también se en ese sentido. Muchas gracias, licenciado. Sí, Catalina. Para servirle. Sí, Catalina. La metodología dialéctica estamos hablando que son leyes. Eso es claro. Pero relacionado. Sí. Bueno, cuando poníamos el ejemplo, en eso hay que tener mucho cuidado porque a veces, como decía usted, puede ser que alguien lleve una licencia y el otro sí la tiene. Pero el problema con las aseguradoras es que cuando usted firma, no es retroactivo porque usted está firmando y está haciéndose responsable, aunque su licencia esté vencida. Usted está firmando ya un documento a la aseguradora que usted se hace cargo de todo. Si usted se opone, hay que llamar a la policía, ¿verdad? No sé si estoy bien por ahí. Claro. Sí, y aunque llegue la policía, acuérdense que muchas veces si no se ponen de acuerdo las personas, la policía entra y dice, bueno, me voy a llevar los vehículos consignados y punto.
Y si hay heridos, se va la persona el que va a manejar, cualquiera de los carros. Ya sea que tuvo culpa o no culpa, pero si hay heridos, tienen que ir a la carceleta a ver sus derechos, los tienen que sacar y es un gran relajo, ¿verdad? Entonces por eso las aseguradoras dicen, mire, aunque usted no tenga la culpa, hágase cargo, si no se va a tardar eso y nos van a consignar. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que ver cada metodología y cada procedimiento a utilizar. Es muy delicado, ¿verdad? Pero ya les digo, lo que estamos estudiando, así como ustedes ahorita lo están relacionando, lo relacionan los abogados, pero muchos de ellos no saben que han estudiado estos antes de litigar. Y esa es una parte que nosotros como profesores de metodología tenemos que enseñarle a ustedes. Y no es por gusto este curso, como ustedes lo están viendo, y ustedes lo están hablando, y ustedes lo están analizando. Por eso me gusta hacer ejercicios con cada concepto y definición del mismo para que ustedes vean que sí les va a servir. ¿De acuerdo? Muy bien. Si no hay otra pregunta, seguimos. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches, Marta Lidia. Sí, licenciado, yo tenía una duda. En las metodologías, en una investigación, ¿cuántas se pueden utilizar? Dependiendo del caso que usted vaya a tener, pero siempre va a utilizar una cuantitativa o cualitativa y la dialéctica, y en otros casos va a utilizar las tres. Muchas gracias. Depende, para servirle, señorita, igualmente. Perfecto. Entonces, seguimos con los métodos para establecer una relación causal de los fenómenos. Ahora aquí, acuérdense que causal son causas. Causas que proceden, causas que dan o cómo se realiza un fenómeno. Causal, causas. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de estos métodos para establecer esta relación de los causales, causal o causas que hay en un procedimiento, en un fenómeno social, en un acontecimiento social. Entonces, lo primero es la estadística. Es lo primero que tenemos que tener como este método de relación de causas, ¿sí? Que la estadística es la herramienta para el estudio de fenómenos sociales. Si estamos hablando de una metodología cualitativa, ¿verdad? Métodos, estadística, números, procedimientos operacionales, ¿ya? La estadística es la herramienta para el estudio de fenómenos sociales. ¿Por qué? Porque estadística significa el estudio de matemáticas, de números, de las ciencias, de números, ciencias matemáticas, para poder llegar a un objetivo. Por lo tanto, la estadística es muy importante con esta relación de causas. La planeación social debe basarse en un conocimiento científico, como ya hemos platicado y ustedes lo han observado y han visto los fenómenos sociales mismos que ustedes han dicho. Aquí ya viene una parte muy intuitiva, muy importante, que dice, no en la intuición, que es la parte inductiva, no a la intuición, ni en una revelación. Se obtiene de métodos inferenciales porque son pruebas las que ustedes van a obtener, son pruebas aleatorias. ¿Ya? Ahora, aquí hay otra parte, métodos inferenciales, inductivos, la relación de causalidad es la que existe entre una causa y efecto. La relación de causas nos van a llevar a una causa principal y a un efecto. Por eso se dice que es la relación de causalidad, es la que existe entre causa y efecto. Ahora, ¿a qué le llamamos causa? Causa es un fenómeno o al fenómeno o conjuntos de fenómenos que proceden a otro en el tiempo y le dan un origen. Vamos a hablar en ejemplos también de esto. El efecto de estas causas, ¿sí? El efecto al fenómeno que sucede. ¿Qué es lo que lo ha promovido
qué causas o qué causa es la que ha promovido un fenómeno, ¿sí? Y lo que causa este fenómeno es un efecto. Y este efecto es por medio de este fenómeno que sucede a otro cronológicamente y es originado por él. Puede ser que una causa no tenga muchas causales, por así decirlo, sino que solo tenga una causa y eso va a repercutir en un efecto. Y hay otra que cuando hablamos que solo es el efecto va a ser por medio de esa causa que lo produce. Porque acuérdense que cuando vimos economía dice fenómeno tiene que tener una causa y un efecto. En este caso es la relación de las causas que han promovido un fenómeno. Si hablamos de la corrupción, este fenómeno de la corrupción, ¿qué causó? No causó solo una cosa. ¿Qué lo causó? Hay varias causas que promovieron esta corrupción. Las personas que estuvieron involucradas, cómo obtuvieron ese dinero, qué formas fueron para obtener ese dinero. Esas son las causas que promovieron a este fenómeno. Ahora, los efectos fueron devastadores con relación a la economía, ¿ya? Los préstamos que se tuvieron que hacer o dinero que tuvieron que quitar de un ministerio o dinero que le tuvieron que quitar a un proyecto. Ese es el efecto de esta falta de dinero. ¿De dónde lo sacaron? Esas son las causas. ¿Qué lo promovió? Y cómo obtuvieron ese dinero como una corrupción. Por eso se llama causales, relación causal de fenómenos. Y por eso se dice que es predecido a otro, ¿ya? Porque puede ser solo una causa, pero en este caso hay varias causas y hay varios efectos. Por eso se dice otro en el efecto, otro cronológicamente y es originado. Cronológicamente porque es aceptado en tiempo y espacio, ¿verdad? ¿Qué tiempo va a hacer esto? ¿En qué forma lo va a hacer? Cronológicamente. Y también hablamos también de un método especial, aparte de lo que ya se ha explicado por qué es causa-efecto, porque son causales. El método de las concordancias o coincidencias que ya ustedes anteriormente han oído y yo les he dicho, esto lo vamos a estudiar después, y cómo ven la relación que existe en los diferentes métodos que hemos visto y que hemos desarrollado. El método de concordancias o coincidencias. Concordancia es cuando es igual, que es lo que lo precede, ¿verdad? Y este método se basa en la comparación de lo que ha sucedido, de las coincidencias que han precedido varias veces en una aparición de un fenómeno. Se pretende hallar la causa real de ese fenómeno. Es como el ejemplo que yo les estaba diciendo de la corrupción, ¿sí? Se basa en la comparación de coincidencias, porque las coincidencias que causaron esta corrupción ya ha tenido una forma de ser y de hacerlo. ¿Sí? Por eso se dice precedido, que ellos ya saben cómo hacer las cosas, ya es precedido. Si en un Ministerio de Desarrollo hicieron esto, en otro Ministerio de Salud Pública lo pueden hacer. Ya está precedido a hacer eso varias veces. La aparición de este fenómeno de corrupción. Y para investigarlo se pretende la causa principal. ¿Cuál fue la causa principal si hablamos de corrupción? En este caso de la línea. ¿Cuál fue la causa principal? Por eso es el método de concordancias o coincidencias, que también ha sido en otro gobierno posterior a ese. Hizo lo mismo y este gobierno está haciendo lo mismo. Por eso se basa en la comparación de las coincidencias que han precedido varias veces la aparición de un fenómeno. Y se pretende hallar la causa real de esto. Si esto ya ha sucedido en 3 gobiernos anteriores y en el actual, precedido varias veces, ¿cuál es la causa real de este fenómeno de corrupción? ¿Cuál es para ustedes? Cualquier persona. Licenciado, buenas noches. Diga, buenas noches, sí. ¿Sería el soborno? Ya que en el caso de la línea, pues, las empresas, pues, pagaban por hacer algún trámite o algo así y no pagar impuestos.
Muy bien, pero esta es una causa. Esta es una causa. Ahora, la causa principal, porque la causa principal va hacia las personas que están en el gobierno. Licenciado. Que son dos. Sí, permítame. ¿Verdad? El sistema político, licenciado. Sí, pero ¿cuál es la causa principal que estas dos personas querían hacer esto? El enriquecimiento. Enriquecerse. Enriquecerse. Causa real, causa principal. Enriquecerse. Y así lo hicieron, ¿verdad? Porque acuérdense que la señora tiene un montón de propiedades por todos lados. Y tiene testaferros por todos lados. ¿Ya? Causa principal, la obtención de dinero a enriquecerse. La corrupción, la causa principal es el enriquecimiento. En este caso, enriquecimiento ilícito. No es lícito, ¿verdad? Lícito si es, si han obtenido este dinero bien, trabajando. En este caso no. ¿De acuerdo? Causa real y causa principal. ¿Ven cómo funciona todos los conceptos y las definiciones de lo mismo que nos lleva a un conocimiento científico por medio de métodos y procedimientos? Bien. Ahora, el método de las diferencias, que acá nos vamos a quedar el día de hoy. El método de las diferencias. Acuérdense que diferencias significa diferente. Se basa en la comparación de dos casos, tan semejantes como sea posible y tales que en uno de ellos se produzca el fenómeno que se investiga, mientras que en el otro no se realiza. Se eliminan las condiciones que sean comunes, hasta descubrir una condición que se presente solamente en el caso en que se produce, solamente en el caso en el que se produce el proceso y no se presenta en otro caso que le procede o se produce. Si hablamos del método de diferencias y hablamos que es la comparación de dos casos, uno que sea igual al que estamos investigando y el otro que sea diferente al fenómeno que se está investigando. Si hablamos de este método de diferencias, si hacemos la comparación, porque aquí tenemos que tener una comparación para que sea el método de diferencias. Si hablamos de los dos gobiernos anteriores, si hablamos de corrupción, ¿cuál es lo semejante? Los de ahora están robando más que los anteriores. Sí, pero ese ya sería que los dos gobiernos anteriores han sido que han promovido esta corrupción de la de hoy. ¿Sí? Pero si yo solo hablo de los dos gobiernos anteriores, no de este actual, ¿cuál es la semejanza que existe? ¿Cuál es la semejanza que existe entre los dos gobiernos actuales si yo hablo de corrupción? Enriquecimiento ilícito. Igual, enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Y después dice, y tales que en uno de ellos se produzca el fenómeno que se investiga, ¿sí? Tan semejante como sea posible, y tales que en uno de ellos se produzca el fenómeno que se investiga. En este caso, los dos gobiernos son semejantes, ¿sí? Porque han tenido corrupción, han visto que hay personas para enriquecerse, por eso lo han hecho. Y este fenómeno es que el que se está investigando, si no ha llegado a una etapa definitoria, se sigue investigando. ¿Ya? En uno se realiza y en otro no. En otro ya fue realizado y en otro se está realizando. Si hablamos de los tres gobiernos y hacemos esta comparación, dos de ellos ya lo realizaron
y uno de ellos lo está realizando, que es el actual, ¿verdad? Que es el actual. Y lo estamos viendo por el fenómeno social que es el COVID-19. Y no estamos hablando, ni nos estamos inventando nada a este fenómeno social. ¿De acuerdo? No hay nada inventado. Todo está relacionado, comprobado, con una metodología cuantitativa, con una metodología cualitativa. ¿Y esto a qué nos lleva? A una metodología dialéctica. ¿Por qué? Porque la estamos relacionando con los otros procedimientos, con los otros fenómenos sociales, que es de corrupción en dos gobiernos y en este que se está realizando. Licenciado, diga. Es decir, que si hay, es decir, los dos son corruptos, pero se buscan las diferencias de uno al otro, pero sí tienen cosas comunes. Tienen cosas comunes y están precediendo una y otra cosa, porque el primero precedió al otro para lo mismo, y estos dos que ya terminaron su proceso, su gobierno, están precediendo a otro que es el actual y que está haciendo lo mismo. Entonces hay una comparación entre ellos, que hay una corrupción a alto grado, que es para el enriquecimiento de las personas de esferas altas. ¿Ya? Entonces, si usted ve, como usted me acaba de explicar, hay cosas comunes, hay causas que preceden a esto, y hay causales y efectos sobre esto. ¿Y el efecto cuál es? Que el pueblo de Guatemala cada vez está más pobre, está más endeudado, por así decirlo. En este caso del COVID-19, ¿qué es lo que sucede? No hay medicinas y el sistema de salud pública está corrompido nuevamente y no podemos o no pueden salvar a las personas como debe de ser. ¿Ya? Y las prevenciones que se deben de hacer debe ser del gobierno, dando los útiles o las herramientas para poder prevenir esta enfermedad. ¿Y cuáles son estas herramientas o estas utilidades? Son los alcoholes, el gel, la medicina preventiva antes de que se enfermen las personas, la medicina cuando ya están enfermos. Después, el tratamiento psicológico a todas estas personas que se han enfermado del COVID-19, porque hay secuelas de esta enfermedad. Todo esto, ¿qué está sucediendo? Hay dinero para hacer todo esto y no lo están utilizando como debe ser. Si ustedes oyen y ven noticias, observan las noticias, ¿qué dijo el señor presidente? Que ya era problema de cada persona, si se enferma o no se enferma, si hace, así, con otras palabras, hace caso o no hace caso. Si no hace caso, se enferma, y si hace caso, no se enferma. Esas no son las palabras que se tienen que dar a un pueblo que lo eligió. Licenciado, ahí él está evadiendo la ley. Claro, ahí muy está bien. evadiendo la ley. Porque él tiene la obligación de cuidar de los ciudadanos la salud. Perfecto. Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Que tiene que defender al ciudadano y dándole beneficios. ¿Ya vieron cómo vamos hilando cada vez con los diferentes conocimientos que hemos obtenido? Es mejor con ejercicios para que ustedes vean la realidad social o fenómenos sociales. ¿Sí? Pues me alegro de haberlos visto algunos porque veo sus fotos, otras personas no, pero me alegro de que ya hayamos iniciado clases. Sí, derecho a la vida, muy bien. Y esto nos permite seguir avanzando, pero relacionándolo todo. Esta es una relación de fenómenos sociales, realidad social, para que ustedes vean y observen y analizan lo que este curso de métodos y técnicas significa. Me alegro de saludarlos, los espero el martes y estamos a la hora. Y cuídense bastante. Muchas gracias. Diga. Feliz noche, Lee. Cuídese. Buenas noches. Diga. ¿Qué consulta? Su libro de métodos es de la 4ª edición, ¿vale? Vea, sí, ese es de la 4ª edición, pero vean, a veces yo estoy de acuerdo que es muy difícil
en esta situación, muchos no tienen trabajo, otros se quedaron sin trabajo. La situación de comprar un libro es muy delicada, pero sí, el de métodos, yo creo que sí, aquí lo tengo. Este es verdad, este es el de la cuarta edición que estamos utilizando, pero también hay otras 2 ediciones anteriores que ustedes pueden utilizar. ¿Ya? Lo único que cambia son ciertas palabras y los laboratorios. Esas son las cosas que sí. Ahora, el que sí que tengan y que lo puedan comprar va a ser cuando veamos estadísticas. Ese sí es el que me interesa más, que tengan. Porque ahí ustedes van a poder estudiar más y me van a poder hacer más preguntas sobre eso. Ese de estadísticas no tiene edición, ¿vale? No, ese no tiene edición. Ese no tiene edición. ¿Sí? Pero es el que más me interesa que tenga. Aparte de este, ¿verdad? Yo con esto les puedo, bueno, aparte de lo que ya les di, acuérdense que yo les voy a dar otras cosas que no están escritas y que ustedes me tienen que poner atención y cuando yo les diga escriban, lo tienen que escribir para que lo tengan y eso nos va a servir para el examen parcial. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Otra pregunta? Para servirle, Carlos. Diga, Catherine. Ay, licenciado, muchas gracias. A mí me gusta la verdad bastante su clase y aunque me cuesta un poquito, pero la verdad sí me gusta bastante. No, mira, a todos nos cuestan los diferentes conocimientos, pero hacemos lo posible con ejercicios o con la vida real o puede ser un ejercicio donde usted trabaja para que podamos relacionar todo este método científico, ¿verdad? No es inconveniente. Y ya saben que siempre estamos a la orden. Muchas gracias, licenciado. Que tenga buena noche. Igualmente. Saludos a todos y tengan mucho cuidado. Gracias. Saludos a todos. Igualmente. Gracias. Feliz fin de semana, Lee. Cuídese. Igualmente, un saludo a todos. Feliz noche. Feliz noche, Lee. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Lick. Lo quiero mucho.